Bienvenidos a otro video. Ahora sí va el cambio de kit de distribución. Para poder hacer el cambio del kit hay que desarmar todo el frente, por lo tanto vamos a tener que hacer a un lado la bomba de la dirección hidráulica. Se va a drenar el aceite y el refrigerante, así que pues yo también lo que hago es quitar el radiador, esto para hacer más espacio y tener aquí o trabajar más cómodo. Al haber más espacio trabajo uno más a gusto. Es muy importante sincronizar el motor. Ya saben que para que quede el motor sincronizado es alinear la penúltima marca de la polea con el indicador que está en la tapa, escobilla o rotor del distribuidor apuntando a bujía número 1 y el pistón en punto muerto superior hasta arriba en lo que viene siendo carrera de compresión, o sea, con las válvulas cerradas. En ese punto el motor está sincronizado. Lo primero que yo voy a hacer es aflojar el tornillo que viene agarrando la polea, la polea principal, la que va en el cigüeñal. Y ese tornillo es de medida 1 pulgada, un 16. En mi caso, después de que ya haya aflojado el tornillo, voy a aplicar un producto de estos para el lavado interno de motor. Siguiendo las instrucciones del producto, se aplica y se pone el motor a trabajar más o menos 5 minutos. Una vez que finalice la aplicación del producto, voy a sincronizar y de ahí para adelante pues ya es cuestión de ir desarmando, drenar el aceite, el refrigerante, el cárter lo voy a quitar completo y ya después nada más sería cuestión de ir desarmando aquí todo el frente. Este es el tornillo, el que está agarrando la polea ahí con el cigüeñal. ¿Y cómo se le hace para aflojar este tornillo? Porque sí está bien duro. Este tornillo está bien duro, pero se puede aflojar con algún maneral largo, más o menos de esta medida. En mi caso lo aflojé con este torquímetro que ya no sirve. Yo lo hago de esta forma porque le voy a hacer el lavado interno al motor. Si no lo vas a lavar de adentro, te puedes saltar estos pasos y es más fácil. Si no vas a hacer el lavado, lo que puedes hacer primero es drenar todo el refrigerante, quitar el radiador y de esa forma prácticamente te queda todo este espacio para que puedas meter alguna pistola o meter el maneral aquí más fácil. En mi caso ya traigo los ventiladores eléctricos, pero si traes el ventilador original hay que desconectar el ventilador con el clutch. La bomba, esa no hay necesidad de quitarla. Ya tengo el dado puesto en la cabeza del tornillo con la extensión. En este caso queda sentada sobre la caja. Puede quedar también ahí sobre el chasis. Es para que le haga contrafuerza. Entonces cuando se le dé un piquetito a la marcha del motor, pues se va a aflojar solito el tornillo. No tengo pistola neumática, por lo tanto esta forma es la más fácil para mí de aflojar ese tornillo. Hay que tener cuidado que el dado quede bien asentado en el tornillo, porque si no queda bien metido se sale, vas a barrer la cabeza del tornillo y ahí ya va a ser otro problema. Y ahora sí, aquí con la llave hay que darle un piquetito, nada más es para que se mueva muy poco y se afloje el tornillo. No lo vayas a dejar mucho rato dándole marcha, menos lo vayas a prender porque entonces vas a romper ahí adelante algo, la cabeza del tornillo la vas a barrer o algo vas a romper ahí del radiador. Y ahora sí ya se aflojó el tornillo. 5 minutos funcionando el motor con el líquido limpiador. Ahorita ya nada más voy a dejar que se enfríe, que se asiente bien todo el aceite para empezar pues con todo el desarme. En este punto ya drené el agua, quité el radiador, desconecté las dos mangueras, también estas mangueritas que van en esta conexión hacia el termostato. Drené el aceite, quité el cárter y también quité todo aquí el frente, las bandas, la bomba de la dirección hidráulica.
Ya tengo sincronizado el motor. Recuerden que para sincronizar, penúltima marca de la polea alineada con este indicador que está en la tapa de distribución, rotor del distribuidor apuntando a la bujía número uno y el pistón en punto muerto superior. La polea viene así en dos piezas. Esta es la que va al frente, viene agarrada con puros tornillitos de 10 milímetros. La otra polea está empotrada al cigüeñal a presión. Esa para quitarla hay que utilizar un extractor. Aquí lo que sigue es quitar el distribuidor, la bomba de aceite, la polea y todos los tornillitos que están a los lados y arriba de la tapa de distribución. Ya terminé de desarmar todo el frente, quité la tapa de distribución. Arriba está el engrane del árbol de levas. Abajo está el engrane del cigüeñal, ese es más chico. La cadena y las dos guías. Esta guía es la que se mueve con el tensor hidráulico, la que mantiene tensada la cadena. Cuando falla el tensor, esta guía se mueve y la cadena queda floja, chicotea, es cuando empieza a hacer ese ruido como de motor diésel. La otra guía es de un plástico más duro, cuando golpea la cadena se empieza a romper en pedazos hasta el momento en que se acaba completamente y nada más queda el puro metal.
Ahora sí ya terminé de quitar todo el kit viejo, ya limpié lo mejor que pude. Es importante que quede bien limpiecito lo mejor que se pueda, así va a agarrar mucho mejor el silicón y no va a haber riesgo de fuga de aceite o fuga de agua. De aquí para adelante ya nada más es cuestión de poner el kit nuevo, asegurarse que quede bien sincronizado y pues empezar a armar todo lo demás. Aquí una comparación entre las guías, esta es la que traía y se ve como está desgastada, trae como un surco aquí donde deslizaba la cadena y precisamente como se va comiendo el plástico empieza a pegar con el metal de la guía y por eso se escucha ese roce de la cadena con el metal. La guía nueva está completamente enterita. En el engrane es lo mismo, ya se ve el desgaste, incluso hasta los dientes ya se sienten filosos. El nuevo, pues lógico, como es nuevo, no tiene nada de desgaste. Y en la cadena es exactamente lo mismo, ya se le ven los signos del desgaste. Trae exactamente el mismo número de eslabones, los dos eslabones para alinear la sincronización. Y ahorita que la estaba comparando en la longitud, la cadena vieja está un poquito más estirada que la cadena nueva y eso es completamente normal. Por eso es muy importante meter un kit, pues uno bueno, de preferencia el original o alguno japonés. La verdad es que yo a los kits económicos no les tengo mucha confianza precisamente porque pues son de menor calidad. Entonces a veces que las cadenas se estiran de más o se revientan. Por ejemplo, en este caso es cadena original y ya está un poco más estirada que la cadena nueva. Ya para pasar a instalar la cadena con los engranes es bien fácil. El engrane del árbol trae una marca, este puntito, y el engrane que va al cigüeñal trae otra marca. Entonces estas marcas deben de coincidir con los eslabones que están marcados de diferente color. Ya cuando queden instalados los engranes va a quedar apuntando esta cuña a las 12 y también esta del engrane del cigüeñal. Y siempre hay que tener mucho cuidado cómo se instalan los engranes porque llevan posición. La cara donde va el punto siempre va hacia afuera, hacia el frente del motor, en los dos engranes, tanto en el del árbol como en el del cigüeñal, porque si les damos vuelta no son exactamente igual en las dos caras. Ya quedó instalada la cadena con los engranes, el engrane del árbol, la cuña apuntando a las 12 y el punto alineado con la marca de eslabón de la cadena. En el engrane de abajo es lo mismo, marca en el engrane alineado con el eslabón de la cadena. Y aquí la modificación que le hago al tensor para que no, pues para que no se pierda tensión y empiece a sonar la cadena. Lo que hago es que corto un pedazo del mismo resorte que trae el viejo y se lo pongo al nuevo junto con el que lleva.
O sea que es como si quedara una extensión, el resorte un poco más largo. De esa forma no se va a destensar. Lo que va a pasar es que se va a desgastar un poco prematuramente la guía, pero a mi punto de vista creo que es mejor que haya un poco de desgaste prematuro, pero no se va a romper completamente el plástico. Y hay muchas modificaciones que se le pueden hacer. Hay quien manda a hacer un casquillo exterior y lo meten sobre el casquillo original. De esa forma igual queda bien tensado. Se le puede meter un buje de los que vienen en las marchas del mismo diámetro, igual para extender el casquillo original. O también hay algunos tensores que son como de trinquete. Entonces esos se ajustan y ya no pierden la tensión, pues ya no se regresan hasta el fondo así como el original. Igual, por ejemplo, al casquillo viejo se le puede cortar un pedacito y extendérselo al nuevo. Es como si fuera lo que dije del resorte, pero en el casquillo. Pero a mí lo que se me hace más fácil es cortar un pedacito del mismo resorte y agregárselo al nuevo ahí por dentro. Ya quedó instalado el tensor nuevo, nada más que así como lo hago, agregándole el resorte, cuesta un poquito más de trabajo porque queda más duro. Original como viene, trae este segurito, entonces nada más es de atornillarlo, ya cuando esté puesto se libera el seguro y es bien fácil. Pero de cualquier forma nada más es cuestión de comprimir bien el pistoncito, meterle los tornillitos y así es bien fácil. Este tensor se instala así tal cual, nada más agarrado con los dos tornillos, no lleva nada de silicón. Ahí se ve como tiene un pequeño margen de movimiento. No es bueno tampoco que quede completamente bien tensado, porque así se van a gastar mucho más rápido las guías. Siempre es bueno que tenga algo de tolerancia ahí en el movimiento. Ya quedó instalada la distribución, los dos engranes, la cadena, las guías, el tensor, los tornillitos bien apretaditos, igual el tornillo del engrane del árbol de levas, este igual se puede torquear. Lo que sigue instalar es la tapa, ya la tengo aquí pues limpiecita, lo mejor que se pudo limpiar. Todavía tiene por aquí algo de suciedad, pero pues eso poco a poco se le va a ir desprendiendo. Me falta cambiar el retén de aceite, también ahí lo tengo. Y por ejemplo mi camioneta, que es modelo 97, ya no lleva empaque de ese tipo, sino que lleva puro silicón aquí todo alrededor. Aquí donde están las venas de lubricación del aceite que pasa desde la tapa hacia el monobloc, lleva igual unos sellos que son estos. Esos tampoco llevan silicón, si acaso lleva un poquito aquí por dentro donde está como una tipo línea, un tipo surco. Entonces estos van orientados así en esa posición. Ahorita los voy a poner allá en el monobloc. Igual hay un juego de empaques, viene pues todo de la bomba del agua, de la tapa, el termostato y todo eso, pero pues yo no los voy a utilizar, le voy a meter puro silicón. Igual es importante dejar la tapa bien limpiecita, revisar aquí donde está la salida del agua porque entra de este lado de la manguera del radiador. Aquí está el termostato, la bomba del agua y aquí es la salida hacia el monobloc. Es muy importante limpiar bien la tapa para que agarre bien el silicón y no vaya a quedar fugando ni aceite y tampoco agua. También hay que revisar que aquí donde está la salida del agua no esté picada ni comida porque si ya está picada por aquí va a tirar el agua, ya sea que la tire hacia afuera o adentro y se va a ir hacia el cárter. Igual lo que decía en otros de mis videos, este es el deflector donde está la salida para la válvula PCV. De hecho, tiene dos deflectores, este por dentro, el de afuera y esta es la válvula PCV. Así es como quedan instalados esos sellos. Lo que también es recomendable darle un par de vueltas al motor para ver que esté girando libremente y no se vaya a atorar. En mi caso yo no lo voy a hacer porque pues lo conozco muy bien y yo sé que quedó bien sincronizado las marcas de la cadena con los engranes.
Si quieres estar bien seguro, le puedes dar vuelta, pones el tornillo ahí donde va en el cigüeñal, le das con la matraca un par de vueltas. Con eso te vas a asegurar que el motor está girando libremente. Después ya nada más lo vuelves le das vuelta hasta el punto donde quede de nuevo el cilindro número uno ¿cómo se llama? En compresión, para que al momento que pongas la bomba y el distribuidor queden igual bien sincronizados. Aquí ya no hay ningún problema en girar el motor porque ya quedó la cadena y los engranes bien sincronizados, las guías con los tornillos bien apretados, igual el tornillo del engrane del árbol. Nada más es cuestión de girarlo hasta que complete todo el ciclo y va a volver a quedar exactamente en la misma posición. Pero antes de poner la tapa hay que tener cuidado y lubricar toda la cadena desde el engrane del árbol hasta el otro engrane que está en el cigüeñal. Aplicar una buena cantidad de aceite que quede bien impregnado para que no arranque en seco la primera vez que se prenda el motor. Y ahora sí, finalmente ya quedó el motor armado de nuevo después del cambio de la cadena de distribución. Ahí está la cadena vieja que quité y ya tengo el motor todo armado con el aceite, el refrigerante, todo en su lugar. Ya cuando puse la tapa, le metí el silicón y lo dejé fraguar aproximadamente un poco más de 12 horas. Terminé un día como a las 5 de la tarde, lo dejé toda la noche y hasta otro día como a las 8 de la mañana ya le puse el aceite y el refrigerante. Con la tapa de punterías hice lo mismo. La cadena bien sincronizada y bien apretado el tornillo del engrane del árbol y el de la polea del cigüeñal. No debería de haber ningún problema, no te va a fallar. Igual la tapa de distribución bien limpia, con su silicón bien fraguado para evitar que haya cualquier fuga, porque eso es lo que puede pasar. Y al final, cuando le pusiste el aceite, el agua o el refrigerante más bien, y que eches a trabajar el motor, hay que dejarlo que llegue a su temperatura normal y dejarlo unos 5 minutos más. Estar revisando el nivel de aceite, el agua, purgar el aire, rellenarle si le falta aceite y agua. Revisar el aceite que no se vaya a mezclar con el agua, porque aquí en la tapa de distribución pasa el agua desde la tapa hacia el monobloc. Por eso es importante limpiar muy bien la tapa, el monobloc y luego dejar que frague bien el silicón. Igual revisar todas las mangueras que se desconectaron para ver que no esté fugando refrigerante. Aquí en las del alrededor, superior, inferior. Las mangueras que van ahí por donde está el termostato. Revisar también aquí en la polea para ver que no esté fugando porque allí se puso el nuevo retén de aceite. Y alrededor de toda la tapa igual para ver que no queden fugas de aceite. Ahí está, el motor enciende al primer llavazo, las revoluciones bien estables, el motor se escucha bien parejito, no se escucha ningún ruido así anormal. Lo que se escucha por ahí es el valero del compresor, ese no lo he cambiado, pero en cualquier rato lo hago. Fuera de eso, el motor está trabajando muy bien.